espacio a mi querida profesora, mentora, Brenda Vélez. Brenda es una destacada líder inspiracional, autora y orgullosa madre y abuela comprometida con su misión de promover el desarrollo sostenible de líderes, empresarios y familias. Posee un doctorado en psicología industrial organizacional. Es miembro activo de la Asociación Internacional de Coaching y recientemente obtuvo su designación como Mastery Practitioner. Es la primera Master Coach MSC certificada por la International Coach Federation en Puerto Rico, credencial que posee hace más de 12 años. Es presidenta fundador de CoachArt y coordinadora del Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Brenda está especialmente comprometida en promover el desarrollo profesional y personal de las personas mediante el coaching, la mentoría, el adiestramiento y la supervisión, con el objetivo de promover la excelencia organizacional y buenas prácticas de bienestar. Que sin más preámbulos, los dejo con Brenda. Bueno, yo estoy súper entusiasmada de poderme dirigir de una manera distinta a la que he estado dirigiéndome en los pasados meses, pero estoy encantada y tomé muchísimas notas de las grandes recomendaciones que tanto Yailin como Nicole nos trajeron, y algo que quiero compartirles que coincidimos en muchas de las estrategias. En el caso de Yailin, a mí me encantan los acrósticos, los diagramas, así que ese Smart me gusta mucho, y el poder dibujar lo que yo estoy pensando a través del tiempo a mí me ha ayudado muchísimo a poder comprender mejor cómo me siento, a aceptar mis emociones. Esto es bien importante. De hecho, recientemente salió un artículo en la BBC que hablaba sobre el positivismo tóxico. A mí me pareció muy interesante que trajeran a la atención este tópico, y yo estoy de acuerdo. O sea, el ser optimista no tiene que ver con minimizar los sentimientos y las emociones. Las emociones existen y es importante reconocerlas, mirarlas sin juicios, aceptarlas y aprender de ellas. Hoy, desde mi parte, en este tema de planificación, gratitud y empoderamiento para el 2021, pues quiero compartirles cómo yo miro a través de las mismas creaciones que CoachArt ha ido recibiendo. Algo muy peculiar es que yo me utilizo como conejillo de India en términos de de poder provocar y crear esas experiencias de coaching. Y paso por las experiencias, y en la medida en que yo veo lo que me funciona, cuán complicado se me generan las condiciones de aceptar, y de yo poder movilizarme hacia esa mentalidad emprendedora, pues todo eso forma parte de las creaciones y de los modelos que yo les comparto a todos mis colegas en CoachArt. Y hoy quise traer y compartir el modelo del faro de CoachArt, que básicamente el faro es algo para mí bien significativo. Entonces, mi palabra es hope. De hecho, yo tengo una piedrita de hope. A mí hope, yo tuve conflictos con la esperanza hace algún tiempo, hace unos años, y la transformé. Dejé que, pues vamos a decir, decidí que hope no quería que estuviera en mis palabras por un tiempo, porque sentía que de alguna forma me generaban más peso en las piernas, y decidí sustituirla por happiness, que también es con H. Entonces les cuento que una de mis técnicas que tiene que ver con las palabras poderosas y con el crear esos diagramas y volverme vulnerable y dejarme vivir por lo que yo estoy viviendo ha sido clave. Entonces, una recomendación que les quiero dar es que identifiques tus palabras de poder estableciéndole el significado a tu nombre. Entonces,
Mi nombre es Brenda Vélez Hernández, mis letras iniciales es BVH, y cuando a mí me preguntan cómo tú te llamas, pues yo soy Belief, Vision and Happiness. Así que como que ese es mi nombre, mi paralelismo, y son las 3 palabras que a mí me encanta vivir con ellas. Sin embargo, decidí regresar al Hope. A mí me encantan las películas, entonces hay una de mis series favoritas es Star Wars, y hay una de las películas que se llama New Hope. Entonces yo la quise traer hoy porque me parece que el mundo necesita retomar el espacio de la esperanza y volver a creer en la vida, en el prójimo y en las condiciones. A mí me parece que ahí es donde está la verdadera supervivencia y la transformación a través de la conectividad, de la conexión y no de la separación. Así que, como dice mi maravilloso esposo, hay que estar en el mundo sin ser parte de él, en vía de que no se nos apague el amor incondicional. Bueno, pues les cuento que yo quiero compartirles hoy lo que, bueno, les tengo dos detalles. Primero, quiero compartirles el modelo del faro, la 5D de Coachart. Y este modelo es un modelo que lo que nos ayuda es a trazar la ruta. Y como ruta, veo aquí que no se me percibe el documento como tal. Discúlpenme. Desde como ruta, el modelo del faro lo que nos da es un acróstico. Y como acróstico, lo que nos hace es que nos ubica en la perspectiva de preguntarnos, ok, ¿cómo es el mundo en el que yo quiero vivir? ¿Cómo es ese mundo en el que yo quiero vivir? Y una vez entonces yo me ubico en ese mundo que quiero vivir, entonces yo comienzo a preguntarme cómo puedo crearlo. Así que la ruta dentro del camino de Coachart nos permite enmarcarnos en el dónde estoy, ubicarnos. Yo quiero llegar aquí, este es mi destino, el destino, lo que yo estoy trazando, el destino, pero yo estoy en este lugar, yo estoy ahora mismo aquí, pero yo quiero llegar aquí. Así que el camino, lo primero que necesitamos hacer es poder entender y comprender ese camino y entender que el camino no es manipulable ni es controlable. Lo único que nosotros podemos es mantener la presencia y el pensamiento en propósito desde esa aceptación, en vías de que ese camino, independientemente los desafíos que en él nos encontremos, poder continuar dando lo mejor de nosotros. Y aquí va a ser clave aceptar todas nuestras emociones en vías de nosotros poder trabajarlas y poder crear con las circunstancias. Así que lo primero que queremos ver dentro de este camino y en esta ruta es entender que la ruta, pues es la ruta, como dice un gran amigo del alma. Bien, ahora vamos a los pasos. ¿Por dónde yo comienzo entonces esta ruta para poder trabajar con ese proceso de planificación, gratitud y empoderamiento? Lo primero que necesitamos hacer es definir. Siempre el primer paso es definir qué quiero. Y esto es clave, lo mencionaba Yailin. Si yo no defino qué yo quiero, pues voy a construir mis definiciones desde los planes de otros y no desde lo que verdaderamente es importante para mí. Esto lo veo yo continuamente a través de las conversaciones de coaching, cuando incluso interactúo con personas muy exitosas, pero no se sienten felices, no están felices, no se sienten en gratitud, sienten que hay algo que falta, y es la desconexión con el propósito, porque han trabajado definiciones de metas y de proyectos vinculadas directamente a las tendencias, a lo que se supone o a lo que se espera, pero no se crean desde el significado, desde el propósito, desde mi para qué,
desde quién soy y lo que es importante para mí. Así que la definición es bien importante, porque en esa definición yo voy a conectar con mis anhelos, con la vida, con mis sueños, con mis metas, y voy a poder crear desde lo que para mí es importante y es pertinente. Ya entonces, yo he logrado esa definición en esta ruta, entonces yo me puedo mover al próximo nivel de reflexión, que sería el descubrimiento. Y ese descubrimiento nosotros lo podemos trabajar desde el hacernos las preguntas correctas. Y esas preguntas correctas van a ser preguntas que nos permiten observar la realidad. Sí, muchas veces nos van a poner incómodos, van a crear confrontaciones con nosotros, y eso es importante, el poder aprender a crear desde esa zona de incomodidad, pero por eso son de descubrimiento, porque nos damos cuenta que somos más poderosos, que tenemos muchas más fortalezas y muchas más condiciones a nuestro favor de las que probablemente nosotros hemos pensado que tenemos. Así que ese descubrimiento se logra a través de la interiorización. Y cómo yo creo esos espacios de interiorización están también vinculados a la naturaleza de las preguntas y o de las premisas sobre las cuales yo medito y reflexiono. Ya entonces, una vez yo descubro, me puedo ubicar hacia lo que sería ese tercer peldaño en la ruta para ascender en nuestro faro de luz, que es el desafío. Muchas veces nos estamos desafiando, pero con respecto a qué? Con respecto a una actividad. Y tristemente muchas veces son actividades carentes de propósito. A veces muchas personas no saben ni por qué están haciendo lo que están haciendo, ni cómo han llegado a donde han llegado, porque caminan robotizados simplemente por donde me lleva la corriente, por ahí me muevo yo. Entonces, una cosa es la flexibilidad y cómo yo desarrollo esa capacidad de adaptabilidad y de poder co-crear con las circunstancias. Y otra cosa es caminar sin rumbo y a la deriva. Y a veces nos desafiamos porque pensamos que el asunto de no lograr nuestras metas, de no estar donde nosotros quisiéramos estar o alcanzar lo que aspiramos a alcanzar, está relacionado a un asunto de movilidad o de acción. Entonces entramos en el juicio de que es que hay una falla técnica en mí y necesito repararme. Es que necesito ser más disciplinado o disciplinada, o es que necesito generar consistencia. Y yo no estoy diciendo que esas a lo mejor no sean alternativas importantes a considerar, pero a veces no necesariamente es un asunto de disciplina o de consistencia. A veces es un asunto del qué y el para qué, o sea, de definición y descubrimiento. Así que el desafío es importante porque yo me voy a desafiar desde lo que verdaderamente yo quiero, desde mi qué y para qué, o sea, desde el descubrimiento. Yo no me voy a desafiar para yo entonces entrar a accionar nuevas actividades si ese desafío no está vinculado a lo que verdaderamente es pertinente y es importante para mí. Por eso necesitamos retomar el control de nuestra vida y de lo que verdaderamente es importante. Y comenzar nuevamente a revitalizar la base, que es el fundamento de nuestros valores, de una vida ética, ciudadana, desde lo que realmente es importante, es pertinente. Y créame que el progreso se construye por sí mismo en la medida que nos aseguramos de ser buenas personas, de ser ciudadanos responsables y de, sobre todo, conectar con nuestro propósito. Ya entonces ese desafío se alinea, el desafío está también relacionado con esa pregunta: ¿qué estoy dispuesta a hacer para poder lograr ese mundo, para poder crear y poder vivir en ese mundo que yo quiero, al que yo aspiro, deseo y me merezco? Ya entonces ese desafío está para yo poder maximizar mis fortalezas, trabajar y construir desde mis capacidades. Entonces me muevo a diseñar. Y esta ruta es bien interesante porque
muchas veces, incluso a mí me pasó hace muchísimos años, antes de que el coaching llegara a mi vida, mi movilización se daba desde el qué quiero, cómo lo hago. Y no sé cuántos de los que nos están viendo y nos van a ver se van a identificar con esto. ¿Qué quiero, cómo lo hago? ¿Y qué pasaba? Pues hacía muchísimas cosas, pero no creaba tampoco conciencia de lo que hacía. No podía reconocer ni descubrir nada sobre eso porque se trabajaba, yo caminaba desde definiciones de lo que era lógico o de lo que se esperaba de mí o lo que yo interpretaba que los demás querían de mí. Así que esa movilización del qué al cómo, que es el moverme desde una definición bastante frágil y liviana hacia un diseño, es lo que nos lleva a gastar recursos y energía. Así que desde mi recomendación, vamos a trabajar con nuestra ruta del faro, vamos a definir desde el qué verdadero, vamos a trabajar con ese para qué es importante para poder continuar descubriendo aquello, el dejarme sorprender incluso incluso de las nuevas fortalezas, de los nuevos intereses que pudieran emerger como parte de esa definición y descubrimiento. Entonces desafiarme a dar lo mejor de mí, a dejarme sorprender, a no tenerle miedo a la zona de incomodidad, a perder el miedo a las emociones y aceptarla, teniendo en cuenta que es a través de la vibración del amor que nosotros vamos a poder crear siempre. Hay una pregunta que a mí me encanta y que se las quiero compartir y que yo la utilizo todos los días cuando voy a tomar decisiones. ¿Esto que voy a hacer o que estoy proponiéndome hacer es algo que crea vida o es algo que separa o destruye? Y la respuesta por sí sola me dice si yo debo continuar o no debo continuar. Así que yo quisiera que cada persona en el mundo pudiera hacerse esa pregunta todos los días o cada vez que vas a tomar una decisión. ¿Esto que yo voy a hacer crea vida? ¿Crea? ¿O es algo que separa o destruye? Y si no crea, entonces te invito a que no lo hagas y a que vuelvas a la mesa de dibujo, te desafíes a construir desde el amor, desde los valores y volver entonces a diseñar desde lo que es ese espacio creacional. Ya entonces, desde ese diseño de creación que es vida, entonces yo me muevo a la luz, se da la luz, que se da la luz porque el camino se ilumina por sí mismo. Por eso en el tope del faro vemos el dirige, porque desde ese dirige es que yo puedo conectar, o sea, la luz se hace la luz, como dice el refrán, y se hizo la luz. Así que este es el primer modelo que les quiero compartir, se los vamos a estar compartiendo a todos. Si están inscritos en nuestra comunidad de aprendizaje de Coach Art Group, van a recibir todos estos materiales. Entonces, les quiero compartir la hoja de descubrimiento para el 2021. Y esta hoja de descubrimiento es algo que yo quise desarrollar y actualizar. Es la que estoy trabajando para definir mis nuevos descubrimientos y como consecuencia cómo voy a continuar fortaleciendo una vida llena de propósito y significado, y eso es lo que yo aspiro con cada persona que yo pueda tocar a través de la experiencia. Así que miren que aquí en esta hoja de descubrimiento, la primera pregunta poderosa es ¿cómo es el mundo que quieres vivir? O sea, ¿cómo es el mundo en el que yo quiero vivir? Y esto no es utópico, o sea, el mundo que quiero vivir, vamos a mirar nuestra loseta, nuestro entorno, nuestra realidad. ¿Cómo es el mundo? Desde el mundo de Brenda. ¿Cómo es el mundo de Brenda hoy y cómo es el mundo que yo quiero vivir desde el mundo de Brenda? ¿Qué diferencia haría en mi vida trabajar para crear ese mundo? O sea, si yo me enfoco en crear ese mundo, en crear las condiciones para ese mundo, volvemos, no estamos hablando de elementos superficiales ni superfluos, estamos hablando desde tu realidad actual.
cómo es el mundo en el que yo quiero vivir. Yo quiero vivir hoy, vamos a decir, en el 2021. Todavía estoy trabajando con cuál va a ser mi palabra, pero vamos a decir que tiene que ver con el hope, con el new hope, con la nueva esperanza, con el renovar y construir una nueva mirada de esperanza para el mundo a través de lo que yo hago como profesora en la universidad, como empresaria en CoachArt, como colega dentro de la comunidad de CoachArt. Entonces, ¿cómo yo quiero avivar ese sentimiento de esperanza? Pues ese es el mundo en el que yo quiero vivir, por darles un ejemplo. Entonces, ¿qué diferencia va a hacer en mi vida trabajar para crear ese mundo? Porque es importante en esa definición crear ese significado y propósito. Entonces, vamos a mirar los recursos que tenemos y esto es con la idea de que cuando vamos aquí a ver el camino, ¿verdad? Estamos construyendo desde este camino. Pues yo quiero construir ese camino no desde el área pedregosa, ¿verdad? Desde las áreas complicadas, no, yo quiero tomar en consideración cuáles son mis fortalezas. Así que, ¿cuáles de tus fortalezas apoyarían la creación de ese mundo? Vamos a hacer un inventario de fortalezas y la manera en que esas fortalezas en particular, que no son las únicas que tú tienes, cómo cada una de esas fortalezas apoya ese mundo, esa construcción que quieres hacer del mundo, de lo que sería tu vida en los distintos escenarios en el 2021. Ahora, ¿qué entonces? Ahora vamos al proceso de comenzar a diseñar, a desafiarnos y diseñar. Entonces, ¿qué necesitamos reducir para poder crear ese mundo? ¿Qué necesitamos incrementar? A lo mejor necesitamos reducir la procrastinación, a lo mejor necesitamos eliminar el desánimo y necesitamos incrementar el sentimiento de esperanza. Y esta última premisa, que es que necesito crear, pues probablemente crear un plan, crear un espacio de mayor gratitud, crear empoderamiento, que es lo que nosotras hemos querido, es lo que hemos querido contribuir a través del Power Launch de hoy. Finalmente, ¿qué harás para crearlo? Entonces aquí entra en esa parte la etapa de diseño y desde ese diseño de lo que voy a hacer para crearlo, acá vamos a ver que se va a autogestar la dirección y la luz. Así que aquí pues les regalo esta hoja de descubrimiento para integrarla con las maravillosas recomendaciones que nos hizo tanto Yailin como Nicole. Y quiero cerrar mi presentación compartiéndoles algo que también me acompaña hace muchos años y es asegurarnos de cómo se da el principio y el final de cada día. Es importante levantarse con gratitud y a veces se utiliza la gratitud o se ha tergiversado un poco lo que es la palabra gratitud y yo quise buscar qué significa gratitud y gratitud significa gracia, o sea, la gracia, es como cultivar el espacio de gracia y tiene que ver con aquellas cosas que tal vez no se dieron, pero que a través del no haberse dado, yo puedo reconocer bendiciones detrás de ella. Entonces me parece que hay un elemento de aceptación y un elemento de desafío para poder gestar ese ser maravilloso que cada uno es. Así que el poder trabajar el principio y el fin de cada día, el cierre, es como decía Wayne Dyer, el amanecer y el atardecer de cada día, que lo podamos ver desde ese espacio de gratitud. Qué mejor planificación y mejor elemento para el empoderamiento que el poder cultivar esa vida. También desde cultivar el canvas en blanco, pero este canvas en blanco lo tiene todo. Quiere decir que nos permite el poder crear lo que queramos crear. Desde la realidad, desde la vida maravillosa que se vive cada día, cada minuto de nuestra existencia. Así que, ¿cómo yo puedo estar más presente? Cuando estamos presentes, el canvas en blanco tiene mucho sentido. Cuando no estamos presentes, el canvas en blanco no tiene sentido, porque lo único que vemos es algo abstracto. Pero cuando estamos presentes, ¿cómo yo puedo estar presente? Entonces, el canvas tiene
mucho más sentido. Así que los invito a que trabajemos con un canvas en blanco. Eso va a reducir las tendencias de control que podamos tener, de querer controlar o manipular, la anticipación, y simplemente dejarnos sorprender de nosotros mismos. Y de esa manera poder cultivar nuestra mejor versión en cada momento. Así que esperamos que estas observaciones, estas recomendaciones y principalmente este compartir desde el corazón que tanto Yailin, Nicole como yo hemos querido traerles en el día de hoy, les apoyen a completar los días que nos restan de este año lleno de tantos aprendizajes y de tantas cosas sumamente interesantes, de esa nueva vida. Que nos permita el conectar con aquello que sí nos ha regalado, aquello que nos ha permitido poder reconocer que somos más grandes que grandes y que no hay pandemias que puedan oscurecer la luz que vive en el corazón de cada ser humano en el planeta. De mi parte y de parte de la comunidad de Coachar, les quiero dar las gracias por todo el cariño, el respaldo que nos han dado durante estos pasados 14 años, y este año ha sido un año increíble que se ha sumado gente lindísima a Coachar. Les deseamos una feliz Navidad, les deseamos lo mejor, mucha paz y sobre todo no deje de creer. No deje de creer en un mundo que vive desde la creación y del amor. Así que quiero darle el espacio a mis colegas Yailin y Nicole si quieren compartir algunas palabras de cierre. Estás en mute. Es la frase del año. Agradecida de este espacio, de poder compartir lo que nos hace crecer y lo que nos funciona, porque pues todos tenemos dentro de nosotros lo que necesitamos para llegar al lugar donde queremos llegar. Así es. Yailin. Yo también estoy agradecida por el espacio y la invitación es que continúen, ¿verdad?, creyendo en ustedes. Yo creo que ahí es donde comienza la parte importante y esperamos que este espacio les haya servido bastante y que continúen soñando y creando para todo lo que quieren y pueden lograr a crear. Muchas gracias. Y yo no puedo evitar cerrar con mi personaje favorito, el Principito. Ustedes lo saben, los que ya me conocen. Yo creo que mi coach favorito es el Principito. Así que recuerden que lo esencial es invisible a los ojos y al final todo tiene que ver con el amor. Así que continuamos cultivando el amor, los abrazamos, les deseamos lo mejor. Gracias, Yailin, gracias, Nicole. Y nuevamente, nosotras tres en representación de toda la comunidad de Coachar, les deseamos un hermoso cierre de año 2020 y continuamos llenos de esperanza, apostando a esa nueva esperanza para el 2021. Así que muchas bendiciones.